obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder, Señor. Queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder, Señor. Queremos más de ti, queremos más de ti, queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti, queremos más de ti, queremos más de ti, Señor. Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor. Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se pero se siente en el corazón. Dígalo. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente. ¡Dios mío! Tú eres real. Que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que se metió Dios en las casas.
Muy buenos días tengan todos los hermanos, los amigos, la vasta audiencia que siempre nos honran con su presencia, con su respaldo, servicio a servicio. Siempre en nuestras mentes, y la palabra de Dios así lo dice, que es importante ejercitar nuestra mente, es importante tener activas nuestras mentes. Y yo quiero compartir este tema tan precioso porque, como lo vamos a ver en el desarrollo del tema de este día, es importante no apegarse a las cosas del pasado, porque albergamos en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y en nuestras mentes muchas cosas que nos afectaron en el pasado y que marcaron nuestras vidas y que han detenido el desarrollo espiritual de nuestras vidas, han detenido el desarrollo espiritual de nuestra vida cristiana. Y entonces el tema de hoy es olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y ha sido inspirado en una porción bíblica del pensamiento de Pablo. Y el apóstol Pablo en Filipenses 3:13 dice de la siguiente manera: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y el verso 14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cabe destacar la frase olvidando lo que queda atrás, y que, como bien decía, es un ejercicio de la mente, y lamentablemente muchas veces se recuerda con frecuencia lo que quedó atrás. Lo que debiera quedar atrás es lo que nosotros traemos a nuestro recuerdo, y siempre estamos andando, siempre estamos rondando por unos pensamientos que marcaron y que terminaron causando daño en nuestras vidas, y eso es lo que queda allí latente en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, y quedamos siempre atados al pasado y no desarrollamos lo que en verdad Dios desea, un nuevo pensamiento, un nuevo futuro, porque si usted no cambia su modo de pensar, si usted no ejercita la mente en las verdaderas razones, en las verdaderas motivaciones que Dios tiene para nosotros, entonces nuestro futuro quedará truncado o queda allí reducido a nada. Entonces, como decía, lamentablemente muchas veces lo que se recuerda con frecuencia es lo que debiera quedar atrás y que no es útil, y que a veces esas cosas no son útiles y quedan allí como heridas, como ofensas, aún los desórdenes en la vida pasada, los antiguos novios o novias que causaron dolor o rechazo en nuestros corazones y dejaron unas heridas muy profundas, o a veces los anhelos del corazón que no alcanzamos. Hay muchas frustraciones porque algunos proyectos, algunas cosas no se lograron, y a veces uno se proyecta en los hijos para que los hijos logren lo que nosotros quizás no pudimos alcanzar. Entonces, todas esas cosas de nuestra vida pasada tienen entonces una actitud permanentemente. Esos recuerdos del pasado debieran ser un testimonio para la gloria de Dios, un testimonio de lo que la grandeza de Dios ha hecho con nosotros, y que eso ciertamente son huellas que dejaron el pasado, pero como testimonio de un cambio de vida, en un cambio de pensamiento. Entonces, ciertamente me gustaría tener como mayor capacidad de olvidar. Eso por lo general es una afirmación que a lo largo de mi vida pastoral he encontrado en algunas personas que dicen: oh hermano, yo quisiera tener la capacidad de olvidar y de dejar atrás el pasado, pero siempre está latente y está permanentemente en mí. Y quizás la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir, nos ha tocado pasar por esas dificultades. Es nuestra habilidad para recordar. Nosotros somos muy hábiles para traer a memoria lo pasado. Y el Señor es claro y dice: no traigas a tu memoria las cosas pasadas, especialmente las que te causaron dolor y pena.
pero parece que nosotros ejercitamos nuestras vidas y nuestros pensamientos en recordar precisamente, en traer los momentos esos difíciles, los momentos de dolor que vuelven y causan y abren la ferida para la cual nosotros estamos tratando de superar en el nombre poderoso de Jesús. Pero nuestra habilidad se debe centrar para poder olvidar la corriente que queremos desarrollar. En vez de olvidar lo que nos hace daño, terminamos olvidando lo que en realidad Dios ha puesto en nuestros corazones para desarrollar en nuestras vidas diariamente. Sin embargo, de acuerdo con la Biblia, el olvido puede cambiar nuestras vidas, puede cambiar nuestro ambiente, nos puede ayudar a pasar del fracaso al éxito, de la enfermedad a la salud, de la penuria a la abundancia. De hecho, como hijos de Dios nacidos de nuevo, no podemos disfrutar eternamente de la victoria que nos pertenece en Jesús, mientras que no aprendamos a olvidar sobrenaturalmente las cosas que nos han hecho daño y que se han quedado permanentemente allí como latente en nuestras vidas diarias. Si no lo cree, eche un vistazo a la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue uno de los más vigorosos creyentes que esta tierra haya visto. Pero tuvo que enfrentar grandes desafíos, tuvo que enfrentar persecuciones, dificultades de las que la mayoría de nosotros no podíamos imaginar. Y aún así declaró abiertamente: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Romanos 8:37 y Filipenses 4:13. Entonces mire por qué Pablo tenía esa certeza. Dice que ante estas cosas, ante las dificultades, ante esos problemas que son difíciles de olvidar y que han causado dificultades y problemas en nosotros, él dice: ante estas cosas, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y eso es bien importante, porque nuestra fortaleza la recibimos de parte del Señor Jesucristo. Y un ejemplo de ese pensamiento arraigado del pasado, pero sobre todo del pasado malsano, porque a veces nos apegamos al pasado malsano, y un ejemplo es Israel en camino a la tierra prometida, en el desierto. Miremos lo que dijeron en Números capítulo 11, versículo 5. Dice: nos acordamos del pasado que comíamos en Egipto de balde. Mira, ellos dicen: comíamos en Egipto de balde. Nos acordamos del pasado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y Número 14:3 dice: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Mire que Egipto, siempre hablamos que Egipto es símbolo del mundo. Y estas personas querían volver a sus vidas pasadas, porque estaba latente, estaba permanentemente en ellos el pensamiento de lo que habían vivido en el pasado. Se habían quedado presos en el pasado, no sabiendo que el futuro que le esperaba en Cristo Jesús, el futuro que le esperaba en Dios, era mejor y superior. Y el versículo 4 dice: y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Ellos estaban decididos volver a su vida vieja, o a su vieja vida, volver al viejo hombre, a las viejas actitudes, porque eso, el pensamiento permanente en nosotros de las cosas pasadas, lo que traen es el deseo de volver a nuestras vidas pasadas, de volver a nuestra vida pecaminosa, de volver a nuestras vidas de esclavitud, porque Israel en Egipto estaba esclavo.
Y eran hipócritas porque cuando Dios decide sacarlo de la esclavitud, era porque ellos clamaban a Dios que ya no aguantaban más, que ellos la esclavitud ya no la soportaban más. Y entonces, estos eran los recuerdos y los anhelos del alma. Y entonces expresaban abiertamente su deseo de volver atrás. Aunque era Dios mismo quien los guiaba y quien los había sacado con maravilla de la esclavitud de Egipto a una vida renovada en Dios, y que ellos tenían la oportunidad de alimentarse de la palabra de Dios. Hemos venido explicando y a través de los servicios de los últimos días, el Señor viene hablándonos de que teniendo a la disponibilidad un río caudaloso, un río de bendiciones, prefirieron cavar cisternas rotas. Y Dios se manifestó en la guianza, porque Dios ha prometido no dejarnos solos y que va a ser un acompañamiento. Dios tiene un acompañamiento permanente con nosotros. Y por eso ha dejado al Espíritu Santo. Una tarea del Espíritu Santo es el acompañamiento, el paracleto. El Espíritu Santo significa paracleto, un ayudador permanente que estará con nosotros hasta el fin del mundo, o hasta el fin de la vida de nosotros. Y dice que de día Dios los acompañaba en forma de nube, y de noche iba una columna de fuego, una luz permanente, inagotable, que les guiaba el camino. Y sin embargo, viendo la presencia de Dios en sus corazones, anhelaban su vida pasada, anhelaban volver a Egipto. Y así hay muchas personas que me están escuchando esta mañana, que el trabajo del Espíritu Santo, el trabajo de la palabra de Dios, el trabajo de Jesucristo, el trabajo del Padre ha quedado infructuoso porque sus pensamientos están arraigados al pasado y quieren volver a lo que ellos eran y a lo que ellos hacían. Viene a mi memoria que cuando yo pertenecía a la iglesia cuadrangular Las Flores, había un hermano que predicaba siempre y se deleitaba en lo morboso que él era. Su vida pasada era de un hombre morboso, de un hombre enfermo. Inclusive hacía las gesticulaciones de lo que era, y predicara de lo que predicara, siempre terminaba en esas mismas actitudes. Parecía que su pensamiento se deleitaba en lo que era, en la suciedad de su comportamiento y de la suciedad de la vida que tenía antes, que tuvimos que llamarlo un día al concilio consejero, darle consejo, ministrarlo liberación y ponerlo en disciplina. Porque disciplina es enseñarle a nuestros discípulos. Disciplina viene de discipulado. Nosotros tenemos que disciplinar a nuestros discípulos, a nuestros seguidores. Tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Tenemos que disciplinar a nuestros niños. Por eso esta sociedad está cambiante, porque la disciplina de Dios se ha quitado de la presencia de los hogares. Nosotros tenemos que tener un motivo claro. Y Pablo dice que él dejaba todo atrás, inclusive lo llamó basura. Digo, las cosas, los títulos obtenidos, porque Pablo era abogado, hablaba 5 idiomas, y todos los éxitos en la vida los consideraba basura, porque él sabía que él tenía un supremo llamamiento que sobrepasaba cualquier éxito que él hubiese tenido en la vida. Y una de las cosas, por eso la palabra siempre nos indica que allá adelante nos espera, en medio de esta vida victoriosa, aunque sea llena de sufrimiento, nos espera un galardón. Dios tiene un galardón allí con su nombre. Si usted permanece en perseverancia, en la perseverancia que es requerida en el reino de Dios, Dios lo tiene un galardón esperándolo a nombre suyo. Por eso usted tiene que buscar un buen motivo que lo alimente, que le motive, que entre en motivación para seguir su vida de éxito y de bendición bajo la dirección del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y Jesús dijo
Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Porque de lo contrario, no es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. Los hombres de Dios no son los que miran para atrás. El libro de Hebreos dice que el hombre de fe son de los que no retroceden ni para coger impulso. Y eso está en la palabra de Dios. Eso no solo es un dicho, eso está en la palabra de Dios. Los hombres de fe no retroceden ni para coger impulso. El arado era llevado por una yunta de bueyes. 2 bueyes. Una yunta de bueyes eran conformada por 2 bueyes. Por lo general un buey viejo, robusto, tranquilo, y un buey joven, vigoroso, que quería sobrellevarse las cosas. Pero el buey viejo, el buey manso, con su paso lo doblegaba. El buey, al principio, el buey joven brincoleteaba, pero el buey manso, la yunta que le ponían en el cuello a los 2 bueyes, el buey viejo, el buey manso, el buey ya entrenado, terminaba venciendo la furia del buey nuevo. Y el labrador ponía su mano en el arado, y en la otra la vara para empujar y motivar a los bueyes. Por eso Jesús siempre el Señor Jesucristo utilizaba figuras que las personas podían entender, porque en el medio que Jesús estaba enseñando era un medio campesino, donde muchos de los oidores eran hombres que estaban entrenados para arar. Y el Señor Jesucristo utiliza esta ilustración para poder enseñar que el hombre de Dios no retrocede. Porque dice, entonces no es apto para el reino de Dios. Las personas que retroceden en su vida espiritual no son aptos para el reino de Dios. Jesús fue claro. Entonces, el labrador tenía que mirar siempre al frente. Tanto Pablo como Jesús dice que puesta la mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Y usted tiene que poner su mirada hacia el frente, hacia adelante. Por eso, qué lindo es la palabra. Y dice que, se la voy a repetir. Yo mismo, aunque la vida, aunque el éxito, aunque la carrera de fe, él no lo había alcanzado, Pablo era consciente que estaba en un proceso. Pablo tiene unas riquezas sobrenaturales, porque Pablo se detiene a analizar el comportamiento de lo que él era antes, cuando el comportamiento ahora espiritual, comportamiento antes en su vida pasada, cuando no tenía a Cristo, cuando no tenía la presencia del Espíritu Santo y cuando no tenía la gracia y la gloria de Dios en su vida. Y ahora que la estaba disfrutando, Pablo hacía una comparación, siempre comparaba su vida para poder tener una mejor, unas mejores actitudes hacia la vida, y que pudiera presentar, aun cuando vinieran dificultades y vinieran problemas, él podía superar eso, y sabiendo de que adelante, cuando él ponía la mirada en el autor y consumador de la fe, sabía que cuando él superara esas dificultades, lo que le iba a esperar era un galardón que a veces no tenemos idea de lo bendecido y de lo grande del premio al supremo llamamiento. Por eso dice, hago caso omiso, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y entonces dice, extendiéndome a lo que está delante. No sé cómo fue su vida, ni cuántas heridas le ha dejado la vida, ni cuántos problemas alberga su alma, ni cuántos resentimientos los llevan a tener esa actitud. En la vida estamos siempre guerreando con nosotros mismos.
Y en la iglesia lo que tenemos son personas, a veces, por eso Dios nos tiene que dar la sabiduría y la paciencia suficiente a los pastores para poder interpretar el comportamiento humano, porque a veces lo que tenemos es una cantidad, un ejército de personas que están viviendo en guerras internas, en guerras en sus propias vidas y en sus propios corazones, guerras en sus hogares, guerras donde viven, guerra en el trabajo, guerra en todas partes. Y no se han acomodado. Las frustraciones y el pasado, la falta de perdón, la falta de misericordia en sus vidas, se han quedado estacionados en el dolor. Y a veces hasta se gozan y terminan siendo masoquistas, gozándose en el dolor de la vida pasada. Pero Pablo dice entonces, ciertamente olvido lo que queda atrás, que es improductivo, y me extiendo hacia adelante, porque en nuestras vidas tiene que haber un progreso, en nuestras vidas tiene que haber una prosperidad, en nuestras vidas tiene que haber frutos de cambios, de verdaderos cambios. Extendiéndome hacia adelante, prosigo la meta, al premio supremo, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Perfecto. Qué cosa tan hermosa. Prosigo la meta, hacia adelante. Como dije, los cambios, especialmente olvidando, Pablo es claro y dice que tenemos que olvidar el pasado, ese pasado oscuro, ese pasado dañino, ese pasado tóxico que produce desastres en nuestras vidas, para proseguir adelante en la meta, al supremo llamamiento que Dios nos ha dado. Por eso es necesario que usted busque una motivación diaria en Dios. Su vida tiene que encontrar, algo tiene que motivarlo, algo tiene que llevarlo, a impulsarlo adelante, como estos aradores miraban siempre al frente adelante y así evitaban que el surco le quedara torcido. Porque si usted se para en un cultivo, hoy con la tecnología y con las maquinarias es fácil conseguir surcos derechos, pero antes eran con los bueyes, antes eran con esfuerzo físico. Inclusive el hombre, a veces cuando el arado no podía penetrar, el arador tenía que montarse encima del arado para que la punta del arado pudiera penetrar. El arado es símbolo de un caminar recto. Para los que escriben, escriba esto. El arado es símbolo de un caminar recto. Es símbolo del servicio al Señor Jesucristo. Y dice que así como el arador, tenemos que poner nuestra mirada siempre al frente. Los ojos puestos en el autor y consumador, haciendo caso omiso de la fuente de distracción y perseverando ante los obstáculos que presenta el camino. Nuestro camino diario, nuestro diario vivir, el camino espiritual nos va a presentar obstáculos que usted tiene que estar dispuesto a superar. Eso era el llamamiento supremo. Y Pablo entonces y el Señor Jesús colocaron el ejemplo del hombre que araba, porque ellos se estaban dando cuenta. Quizás, a mi memoria se me viene, quizás yo les he contado que en mi niñez viví en una finca. Y allá habían maquinarias, rolos, arado de disco, arado de rastrillo, que hacían surcos perfectos para sembrar algodón. Y esto es el ejemplo que el apóstol Pablo y el Señor Jesucristo utilizan, porque sabían que estas personas iban a comprender el mensaje. Podemos entonces, y eso es lo que el Señor está haciendo un llamado, que nosotros tenemos que ser perseverantes
en la palabra y la ayuda del Espíritu Santo para poder superar los obstáculos que el camino en nuestras vidas espirituales nos puede presentar. El apóstol Pablo estaba concentrado, por eso dice, el apóstol Pablo sabía perfectamente lo que estaba diciendo. El apóstol Pablo había vivido en carne propia lo que él estaba enseñando. Y él estaba concentrado y había puesto su mirada al frente en el autor y consumador de la fe. Por eso dice en Filipenses 3:13, una cosa hago. Su mirada estaba puesta al frente, determinado a perseverar. Por eso digo, me extiendo a lo que está delante. Pablo tenía claro cuál era su vida. Pablo tenía claro cuál era el mecanismo y el proceso por el cual él estaba viviendo, tratando de superar, comprendiendo la solicitud de la vida y cuál era la respuesta ahora de su preparación y de su pensamiento. Por eso decía, me extiendo a lo que queda adelante. Lo que usted tiene por delante es un futuro. Lo que usted tiene por delante es una vida llena de éxito y de bendiciones. No importa la edad que usted tenga. Usted que me está escuchando, y no sé si usted está cumpliendo años hoy o ha cumplido años. No importa la edad que usted tenga, usted tiene una vida exitosa por delante en la presencia de Dios. A menudo nos sentimos tentados a no querer olvidar esas cosas que en el pasado nos hicieron daño. Pero Pablo está diciendo, yo tengo un futuro asegurado, yo tengo un triunfo asegurado, pero tengo la capacidad de olvidar las cosas de mi pasado que no sirven de nada. Por eso Pablo le colocó la categoría de basura, aunque Pablo en lo secular había obtenido éxito. Pero digo, ahora eso comparado con el supremo llamamiento, con lo que me espera, con el galardón que me espera en estos de servirle a Dios. Hermano, esto es glorioso, servirle a Dios es glorioso. Por eso la hermana Claudia el viernes decía que a Dios había que honrarlo sirviendo. Porque servirle a Dios es honroso. Y por eso Pablo aclara que él sí tenía la capacidad de vivir en ese triunfo, en esa vida de futuro de triunfo, porque él era una persona que valoraba el llamado que Dios le dio. Aunque él siempre fue una persona importante, él siempre fue alguien reconocido como alguien importante. Sin embargo, él dice de sí mismo que no era un supercreyente, que tenía dificultades. Si usted lee el libro de Romanos, dice que había allí unos sub y bajas, siempre habían unos picos de espiritualidad muy alto y a veces unos picos de espiritualidad muy bajos. Y que a veces se confundía, que con la mente quería servirle a Dios, pero con la carne, con sus deseos pasionales, le servía el pecado. Había una confusión, a veces en la vida de Pablo, había unas confusiones, porque Pablo era un estudioso permanente. Siempre Pablo profundizaba en las acciones de la gente. Pablo era un psicólogo ungido que podía analizar por qué habían personas que eran llevadas a ciertos comportamientos por sus guerras internas, por haberse pegado al pasado, por haberse pegado a esos sufrimientos, porque hay gente que se goza sufriendo. Y entonces pudiéramos decir, no, yo no aspiro a seguir los pasos de Jesús, ni de
ni de Pablo, que está más cerca de nosotros. Pablo es como un ser humano que lo podemos analizar y está más cerca de nosotros. El Señor Jesucristo pareciera que fuera muy difícil seguir los pasos de Jesús, aunque todo nos estimula a que nosotros debemos parecernos a Jesús y seguir los pasos de Jesús. Pero pareciera que no pudiéramos seguir los pasos del apóstol Pablo porque pensamos que somos creyentes comunes y que él era algo especial. Pero claramente Pablo nos dice que no fue así. Dijo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Efesios 3:8. Pablo se creía el más pequeño de todos los santos. Si había un santo, si había un ungido, si había alguien santificado en la tierra, Pablo se consideraba menor que ese santo. Oh, gloria a Dios. ¿Y cuál fue entonces la clave para ese impresionante éxito espiritual del apóstol Pablo? Pablo contestó esa pregunta en su carta a los filipenses cuando escribió estas enérgicas palabras: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13 al 14. Por eso que esta palabra es clave en la vida de Pablo. Pablo estaba expresando su propia experiencia. No se estaba creyendo el super espiritual, porque hay unos 4 que oran, hay unos 4 que ayunan y se creen más espirituales que todos los espirituales. Pero Pablo, a pesar de que era ungido, Pablo, a pesar de que era usado grandemente por el Señor, él no se creía más que nadie. Él se creía lo que tenía que creerse del mismo. Para poder captar todo el impacto de estos versículos, cambiemos las palabras y leamos esos versículos de nuevo. Cuanto para mí, que no he aprendido más que una cosa, a olvidar las cosas que quedaron atrás y a tratar de lograr las cosas que están por delante, yo prosigo hacia la meta, hacia el llamamiento santo que Dios me ha hecho. Oh, alabado y bendecido sea el poderoso nombre del Señor. ¿Puede ver lo que Pablo dice? Oh, no está diciendo que hay una cosa en la vida en la que sabía que teníamos un buen asidero, algo que había aprendido y que había desarrollado era la habilidad de olvidar las cosas que le habían hecho daño. Había aprendido a olvidar su pasado y a extenderse hacia un futuro dispuesto por Dios. Pablo había descubierto el secreto de dejar atrás las cosas viejas y avanzar hacia lo que tenía por delante. Muchas veces nos quedamos apegados diciendo de que el pasado fue mejor. Pero a pesar de las dificultades, a pesar de la pandemia, a pesar de estas cosas y de estos grandes retos que Dios nos viene lanzando y nos venía preparando de hace mucho tiempo, el Señor venía, revise las prédicas de todos estos años y había una preparación siempre en los mensajes. Dios venía preparándonos para lo que venía. Y aunque algunas personas creen que estos son momentos de dificultades, y de hecho para algunos son momentos de dificultades y de problemas, déjeme decirles que nosotros tenemos que prepararnos, y Dios viene hablando, por eso nos hablaba y nos pedía el Señor de que preparar un nuevo ministerio, preparar un nuevo liderazgo para poder estar preparado hacia el futuro y dejar las cosas viejas que nos han causado problemas y heridas. Nos han causado ciertos desgastes y hemos terminado frustrados porque no ha habido fruto, ni a nivel de la iglesia, ni a nivel ministerial, ni a nivel personal. Lo que ha habido es un desgaste permanente por causa de querernos quedar en el pasado. Tenemos que sacudirnos, tenemos que liberarnos de ese espíritu que ha venido
atormentando nuestras vidas por muchos años y no nos ha dejado prosperar y progresar. Tenemos grandes retos, especialmente retos tecnológicos, y nos estamos preparando para ello. Ya tenemos la plataforma con la que vamos a trabajar. Ya tenemos una visión clara hacia dónde Dios nos quiere llevar. Y por eso nos vamos a estar reuniendo constantemente con el liderazgo para ir desarrollando todo este pensamiento y toda esta visión que Dios nos está dando. Tenemos que desaprender para aprender lo nuevo. Y tenemos que estar acorde a las exigencias de estos tiempos y de esta época. La pandemia lo que ha hecho es acelerar el proceso. Hace unos años encontrar un programa radial era difícil, y peor de la televisión, era imposible por los costos. Los segundos de la televisión eran muy costosas y las iglesias no tenían lo suficiente. Unas cuantas lograron eso, pero hoy en día los medios se han abierto para que todos tengamos acceso al mundo. Ciertamente esto se ha globalizado, que hoy en día nosotros tenemos que seguir el supremo llamamiento que Dios nos está dando y nos está poniendo en nuestras manos las herramientas para llegar al mundo hispano, por lo menos. Y decía el predicador en estos días, un predicador ahí en la junta de la iglesia, en la reunión distrital de pastores, decía el hermano, el evangelista, que nuestros hijos van a tener un llamado diferente y que nuestros hijos van a aprender otros idiomas para poder llevar. Dios está haciendo un trabajo espectacular en nuestros hijos que están aprendiendo otros idiomas, porque nuestros hijos van a ser utilizados por Dios para llegar a otras culturas, para llegar a otras etnias, para llegar a otros lenguajes que nunca antes habíamos tenido la idea ni la visión de poder alcanzar. Pero a través de lo que hemos llamado que son tiempos de dificultad, son tiempos que en medio de la dificultad Dios se está manifestando y está abriendo caminos y podemos llegar. Hay gente la gente se ríe porque hay gente que me sigue en Oslo, Noruega, tenemos personas en Alemania, tenemos personas en Madrid, España, tenemos a Alejandrina Mauri en Panamá, tenemos gente en Cali, tenemos gente en Riohacha, tenemos gente en Valledupar, tenemos gente por todas partes de habla hispana que nos están escuchando y que están siguiéndonos a través de estos medios que Dios está hablando. Para Pablo, este es un logro particularmente notable, pues su pasado estaba lleno de atrocidades, las cuales, naturalmente hablando, serían imposibles de olvidar. Había pasado años antes de ser salvo persiguiendo a los cristianos. Pablo se dedicó a perseguir a los cristianos. Él había hecho prisionero a muchos de la iglesia y lo había metido en mazmorras en donde finalmente morían. De hecho, había sido supervisor de la muerte de Esteban, del asesinato vil de Esteban. Y estaba apoyando a los que apedrearon a Esteban. Pablo había visto cómo las pasadas y afiladas piedras, las pesadas, no las pasadas. Pablo había visto las pesadas piedras y afiladas que habían acabado con muchos dirigentes de la iglesia en esos primeros años de persecución. Pablo pasó a ser de persecutor a ser perseguido. Por eso él dice: yo llevo en mi vida las huellas, el sufrimiento y las heridas de Cristo. La persecución que le hicieron a Jesús y a todos los seguidores de Jesús, Pablo lo vivió en carne propia, porque el mismo día que Dios lo llamó, dijo: a este me es necesario llamarlo para que sufra los mismos padecimientos.
Pablo, cuando recuerda esas palabras y lo persiguen, en vez de traerle la persecución, en vez de traerle desmotivación, le traía motivación, porque sabía para eso es que Dios lo había llamado. Recientemente en un ayuno estaba predicando eso tan hermoso que Pablo nos enseña. Para eso fuimos llamados, a llevar las huellas y las marcas de Jesús. No sé si usted puede imaginarse lo que estos recuerdos podían tratar de causar angustia en la vida de Pablo después de haber sido salvo. Imagínese recordar todo lo pervertido y lo perseguidor que fue Pablo para la iglesia. No sé si usted se puede hacer una idea del gran empeño que puso el diablo para que Pablo se convirtiera en un instrumento de destrucción de la iglesia. Hay mucha gente que se convierte en instrumento satánico para destruir la iglesia. Los que quieren destruir a los ministros, los que quieren destruir las congregaciones, los que quieren que quede solas las congregaciones, es el mismísimo diablo. Lo que pasa es que él tiene sus voceros dentro de la misma iglesia, y hay gente que cree que esos son mensajes de Dios, pero esos son mensajes diabólicos. Por eso usted tiene que identificar cuando un mensaje viene de Dios. Usted tiene que usar el discernimiento. Hay mucha gente en las iglesias que habla del discernimiento, pero carecen de un verdadero discernimiento, porque no disciernen cuando las cosas vienen de Dios o cuando vienen del diablo. El diablo entonces quería angustiar a Pablo después y lo señalaba. Ahora tú eres un defensor de la iglesia, pero cuando antes, en tu vida pasada, tú eras un perseguidor de la iglesia. Y por eso el diablo usó muchos instrumentos para perseguir a Pablo, para desanimarlo. Pero vemos cómo Dios bendijo y causó tanto fruto, que hoy nosotros somos fruto del ministerio de Pablo. Porque Pablo fue llamado a los gentiles. Pablo fue el apóstol para los gentiles. Con todo, Pablo logró derrotar a estos recuerdos. De alguna manera encontró la forma para olvidar sobrenaturalmente su pasado. Está claro que si él lo pudo hacer, usted y yo lo podemos hacer también. Lo que necesitamos es saber cómo, y para saberlo, lo que tenemos que hacer es ir de nuevo a sus escritos. Segunda de Corintios 10:3 dice, y nos trae una tremenda revelación el apóstol Pablo. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando a los cautivos todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia. Esa debe ser nuestra lucha diaria. Pablo dice que nosotros tenemos herramientas espirituales para destruir ese señalamiento permanente del diablo. Y esos argumentos que se levantan en contra de la predicación de la palabra, Dios nos ha dado todos los instrumentos necesarios para destruir estas cosas. La historia demuestra que el éxito se debe menos a la capacidad y más el ganador es aquel que se entrega a su trabajo en cuerpo y alma. Se lo voy a repetir para que lo escriba. No sé de quién sea este pensamiento, pero lo encontré por allí. Dice: la historia demuestra, abro comillas, porque no es mío, la historia demuestra que el éxito se debe menos a la capacidad y más al entusiasmo. El ganador es aquel que se entrega a su trabajo en cuerpo y alma. La palabra meta que Pablo está hablando en Filipenses 3:14 es skopos, S-K-O-P-O-S, skopo. En griego es skopo. Y significa una marca sobre la que se fija la mirada. Se usa metafóricamente como un objeto o una meta o un blanco. Usted tiene que estar, sus objetivos tienen que tener una meta o un blanco. Una diana. Usted no puede fallar la diana.
Usted no puede fallar el blanco. Usted no puede fallar sus metas, porque entonces sería fracasar, sería volver al pasado. A eso es lo que está apuntando Pablo. Por eso dice, olvido todas esas cosas que aún el diablo lo quiere traer al presente. Y entonces yo me extiendo hacia adelante, colocando mi mirada, colocando mis ojos, colocando mi vista en la meta, en el supremo llamamiento que Dios nos ha hecho. La meta de Pablo se conoce en Filipenses 3, del 9 al 11. Pablo compartió el espíritu resuelto de Jesús. Él dice, una cosa hago, en el versículo 13. Y usted tiene que compartir ese mismo pensamiento de Pablo en usted hoy. Si usted quiere tener una vida fructífera, si usted quiere tener un llamamiento, si usted quiere tener un ministerio fructífero, olvide el pasado y extiéndase hacia adelante. Tenemos que afirmar nuestro rostro para cumplir con el propósito en la vida. En vano, Dios no se equivoca. Por algo Dios nos ha llamado. Por eso que tenemos que estar igual que Pablo, resueltos a hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Y no la podemos dejar tirada por allí ante cualquier problema, ante cualquier amenaza, porque somos, en lo humano, somos muy dados a ofendernos, y la primera reacción es dejar tiradas las cosas que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Es Pablo un creyente que ha tenido que enfrentar y superar varios naufragios. En otros momentos fue abandonado, también fue apedreado. Él estuvo en peligro varias veces. Fue rechazado por sus propios hermanos judíos y fue enviado por muchos de sus discípulos. Entre otras cosas, que fue perseguido, y eso fue lo que más le dolió, que la persecución venía de su propia casa. Porque a veces el enemigo utiliza lo de nuestra propia casa para perseguirnos y para desmotivarnos, para que no sigamos en el ministerio. Y para que dejemos tirada a la vera del camino las responsabilidades que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Y que en vez de éxito y de tener una vida fructífera, tengamos una vida llena de fracasos, llenas de dolor, llenas de melancolía. Pablo, a pesar de todo esto, no renunció, ni se quejó, ni murmuró contra Dios, ni abandonó el camino de la fe, tampoco rechazó su servicio al Señor. A pesar de todas estas cosas ocurridas, él dice, sigo adelante, persevero hacia la meta, procuro el premio en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13 y 14. Seguir a Jesucristo, ser un discípulo suyo, implica esfuerzo y perseverancia, pues los obstáculos y la oposición son parte del camino. Usted debe entender que su ministerio y la vida cristiana va a tener oposición, y muchas veces dentro de su casa también va a tener oposición. Porque el enemigo va a utilizar todos los recursos y todas las herramientas para detener el avance de la obra del Señor. Y si Dios lo llamó, y si Dios lo apartó en medio de millones de personas, tiene que tener pendiente de esto, que Dios lo apartó en millones de personas y ha puesto los ojos en usted para que usted cumpla con el llamamiento que Dios le ha hecho, el supremo llamamiento. Y déjeme decirle que cuando usted lo logre, el Señor tendrá un premio grande para usted. Usted puede. Pregúntese, ¿yo puedo? Contéstese, sí, yo puedo. Yo puedo limpiar mi pensamiento. Yo puedo limpiar el pensamiento de todos estos dolores y todos esos fracasos. Yo le decía a algunos hermanos que desde que yo nací comencé a sufrir en cuanto a la salud. Muchas veces me refugié como autista en mi propio corazón, en mi propio pensamiento. Yo inventaba mis propios juegos, me aislaba del mundo. Hoy puedo entender que eso es un síntoma de autismo. Pero
Gracias al Señor pude superar todas esas cosas. Usted puede limpiar sus pensamientos de todos esos dolores, de todos esos líos que ha tenido, inclusive con otras personas. Puede sacar de raíz y eliminar de su vida todas esas consecuencias de esos viejos pecados del pasado. Usted puede eliminarlos de raíz. Todo pensamiento de enfermedad. Usted puede eliminar todo pensamiento de tristeza. Usted puede eliminar todo pensamiento de cansancio. Usted puede librar todo pensamiento de vejez. Usted puede liberarse de todo agotamiento, de todo pensamiento de agotamiento. Usted puede liberarse de toda falta de perdón. Y usted puede sustituir toda esa basura que Pablo dijo, basura. Pablo la catalogó de basura. Puede sustituirla por el pensamiento de amor y fe que el Señor Jesucristo nos está brindando. Si usted quiere dejar el pasado atrás y extenderse al supremo llamamiento, a una vida llena de éxito y dar muchos frutos, de tener una vida fructífera, deje todo lo que usted tenga vergonzoso de su pasado en manos de Dios. Ponga su fe en el cielo y empiece a presionar y a pensar para qué Dios lo ha llamado. Olvide sobrenaturalmente esas cosas que están en el pasado y avance a toda velocidad hacia la meta del supremo llamamiento, que es el llamado de Dios en Cristo Jesús. Eso sí, va a requerir de algo de esfuerzo, porque esto necesita que su vida meta el esfuerzo, pero usted puede. Y cuando lo haga, va a descubrir lo que Pablo descubrió. En verdad es una forma de vida gloriosa y de vida victoriosa. Diga con Pablo, diga igual que Pablo en esta mañana, aleluya. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero estoy en eso. Estamos en esa lucha. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Padre que estás en gloria y en majestad, tu honra, tu gloria, tu alabanza sea derramada en esta mañana, y que el poder tuyo descienda sobre todas esas personas que han escuchado este precioso mensaje, este mensaje que viene de parte de Dios, este mensaje que viene del cielo. Yo sé que alguien me está viendo y está recibiendo liberación en este instante. Usted que me ha escuchado, usted que me ha visto esta mañana, usted reciba liberación en el nombre de Jesús. Y ahí el poder de Dios derramándose sobre su casa, sobre sus vecinos, sobre su gente, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre su trabajo. Allí donde usted había tenido dificultad, ahora la gloria de Dios se perfecciona y usted se levanta ahora victorioso, aleluya, porque olvida la basura que fue su vida pasada y se levanta al supremo llamamiento. En el nombre de Jesús se derrota ese pensamiento que traía enfermedad, ese pensamiento que traía desgaste, ese pensamiento que traía cansancio, ese pensamiento que venía atormentando su vida, que venía afligiéndolo. Ahora en el nombre de Jesús, usted comienza a recibir nueva fuerza, comienza a recibir una lluvia de bendiciones, y allí levante su mano. Esos hermanos que están enfermos de COVID, algunos que son asintomáticos, que lo han separado de los colegios de donde trabajan, en el nombre de Jesús yo lo declaro sanos y libres por el poder de tu palabra. Derrama esa lluvia de bendición sobre ellos ahora, poder de Dios, y desciende ahora sanando a los que están enfermos, a los que están en cuidados intensivos, a los que están enfermos
enfermos en su casa, a los que tienen dolencia en el cuerpo, a los que le duele la garganta, a los que tienen ojos llorosos, a los que le duele los riñones, a los que le duele la espalda, al que le duele la mano, las articulaciones. Mueva su cuerpo en esta hora, porque usted está recibiendo liberación. Aleluya. Los que venían sufriendo de tristeza, los que venían sufriendo de cansancio, los que venían sufriendo de vejez prematura, en el nombre de Jesús, porque un corazón alegre hermosea el rostro. Cambie su forma, cambie su actitud, cambie la actitud a la vida, olvide el pasado. Aleluya. Gloria al Rey. Levante su mano, porque hoy ha habido gran bendición en el nombre poderoso de Jesús, y la gloria de Dios sea derramada sobre todos nosotros en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Usted, amigo, que ha recibido este mensaje, puede comenzar a disfrutar de esta gran bendición a partir de este instante. Solamente se necesita un pequeño esfuerzo. El esfuerzo que Dios le está pidiendo en esta mañana es que usted pueda decir con su boca, reconociendo en su corazón que Jesús estuvo muerto, pero que al tercer día resucitó por la presencia del Espíritu Santo. Y si usted acepta ese sacrificio, hoy va a ocurrir con usted. Usted va a pasar de muerte a vida. Y lo que tiene que hacer es decir esta cosa simplemente, estas palabras que salgan de su corazón con gozo, con alegría, no con tristeza. Olvídese del pasado, saque esa basura de su vida, saque esa basura de su casa. Así como cuando usted hace limpieza en el hogar, así saque esa basura ahora de su ser y usted va a ser restaurado y cambiado. En el nombre poderoso de Jesús, diga: Señor Jesús, yo recibo tu sacrificio, pasa tu sangre por mi vida, límpiame, borra mi nombre del libro de la muerte, anótalo en el libro de la vida y envía tu Santo Espíritu para que haga morada en mi corazón y me ayude a tomar estas decisiones preciosas, de las cuales tú hoy me haces ayudador, tú me haces portador, tú me haces ahora libre para que yo reciba ese galardón. Un día vamos a levantar la copa, vamos a levantar ese premio que tú tienes disponible para nosotros. Oh, gloria a Dios. Si usted lo ha hecho, suscríbase a nuestro canal, llámenos, escríbanos al WhatsApp, llámenos a estos teléfonos que ahorita allí en pantalla vamos a colocarlo, ahorita van a aparecer allí. Así que comuníquese con nosotros y nos puede seguir por el Facebook. Ya estamos en el Facebook, ya también entramos al Facebook, entramos a la moda del Facebook. Así que por el Facebook también puede mirarnos y muy pronto vamos a estar en Instagram y en Spotify también, porque Dios quiere que nosotros conquistemos el ciberespacio, hermano, y entonces ha puesto todas estas herramientas a nuestra disposición. Como decimos, un gran saludo de su pastora que los quiere un montón. Ayer, el día del sábado 27 de marzo, estuvo de cumpleaños, un año más, y bueno, para la gloria sea para el Señor, y vendrán muchos años para servirle al Dios Todopoderoso. Así que le decimos, su amigo y su servidor Elvis Manotas, esté atento a otro mensaje que pronto vamos a estar subiendo. Que la gloria, que la paz, que la bendición, olvídese de esa vida pasada, de esas cosas viejas que lo que han traído es sufrimiento, dolor, vejez y muerte, y extiéndase hacia adelante al supremo llamamiento. Que Dios le bendiga y pronto nos volvemos a ver. Bendiciones.